se hace una vez que descubrís que sos multipotencial? ¿Se puede armar un plan para desarmar una vida profesional como especialista? ¿Cómo se gestiona esa transición? En el episodio de hoy entrevisto a Ani Leunda para responder esas preguntas y más. A Ani la conocí hace casi un año cuando se sumó a la primera edición del workshop que hice para multipotenciales y me encantó ir conociendo su progreso porque a lo largo del año me fue contando distintas decisiones que tomó y fichas que fueron cayendo para pasar de 20 años narrándose como especialista a acercarse cada vez más a una vida de plenitud full multipotencial. Ella es doctora en letras, profesora, investigadora, emprendedora, editora, amante del yoga y recientemente la dueña de su propia editorial para mujeres líderes. En este episodio nos comparte su proceso desde comprender que era una multipotencial atrapada en el perfil de un especialista, cómo fue su recorrido para transicionar a conectarse cada vez más con su naturaleza multipotencial y cuáles fueron esas cosas que le impulsaron cada vez más a acercarse a esa meta. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a uno de los últimos episodios ya de esta temporada 2 de Emprendedoras Multipotenciales. Y hoy tenemos un episodio de entrevista que, como siempre digo, es especial porque todas mis invitadas son cuidadosamente seleccionadas. Creo que este año estoy muy orgullosa de, bueno, en realidad en las dos temporadas, la calidad de entrevistadas que tuve, la calidad de historias, creo que eso es lo que más me mueve de hacer este segmento de entrevistas y es conocer historias de otras multipotenciales porque me parece que son las cosas más inspiradoras, ¿no? Porque en la teoría todo muy lindo, pero en la práctica es donde se ve lo real, a qué podemos aspirar, a qué cosas podemos desear, soñar, qué objetivos nos podemos poner. Por eso me parece que está bueno esto de traerles distintas historias para que se inspiren en distintas personas y que después puedan escribir su propia historia. Y hablando de escribir, les quiero presentar a Ani Leunda. Ani, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí, súper honrada. Bueno, ahora vamos a contar un poco cómo nos conocimos, pero dije hablando de letras porque es hablando de escribir y hablando de historias, porque bueno, vos tenés mucho de esos universos dentro de tu multipotencialidad, así que me gustaría que, bueno, les voy a poner un poco de contexto primero, aunque esto seguramente ya lo compartí en la intro de este episodio, pero con Ani nos conocimos cuando ella se sumó al workshop de multipotencialidad en su primera versión, o sea que fuiste una arriesgada, porque sos de las que se sumó cuando no sabía qué esperar, pero dijo, yo me anoto. Y ahora nos vas a contar un poco de qué se trata tu negocio y por qué llegaste al workshop, pero algo que estábamos hablando recién fuera de micrófono, y es que me pasó a mí que este workshop fue a principios del 2023, más o menos en febrero, y a lo largo del año fui recibiendo algunos mails de Ani, sobre todo estuvimos hablando más tirando a noviembre, que yo hice la segunda versión del workshop, y ella me fue contando parte de su proceso y las cosas que fueron decantando, ¿no? Después del workshop de febrero. Y llegó un momento en donde dije, Ani, este vínculo que tenemos por correspondencia internetística, trasladémoslo al podcast y charlemos en vivo, porque está buenísimo, me parece, mostrar estos procesos, porque
Es verdad que como persona que crea cursos o que crea workshops, obvio que uno quiere un testimonio rápido y al día siguiente y que te digan, wow, estuvo buenísimo, me sirvió por esto, por esto, por esto. Pero en realidad creo que los verdaderos resultados se ven muy en el tiempo, se ven en procesos, se ven en cosas que salen bien, que salen mal, que se prueba por acá, que se prueba por allá, que aparece este dilema, que decido de esta forma, que me uno con esta persona que justo conocí. Y de todo eso quería invitarte a charlar un poco, así que gracias por estar acá en este espacio, Ani. Súper contenta, entonces me presento un poquito. Yo primero hice carrera académica, hice profesorado, licenciatura, doctorado en letras y tenía la fantasía, más o menos consciente o inconsciente, de que con más especialidad, yo mientras más especialista, iba a lograr sentirme segura, satisfecha, fluir por la vida y ser feliz. Para mí el trabajo siempre fue algo muy importante, fue algo que siempre necesitaba encontrar sentido, no es algo que yo hacía un poco por obligación o algo así, sino que siempre buscaba encontrar sentido. Y lo que me ocurrió es que mientras yo más me especializaba, me sentía más incómoda. Me sentía que algo me faltaba y que hoy lo pienso como una tortuga que va en la dirección incorrecta. Lo digo también porque los símbolos me parecen muy hermosos. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a Galápagos y ver tortugas y la dirección de la tortuga es clave para su éxito. Y verlo ahí me resonó muchísimo adentro mío. Entonces, esa imagen este año me ha estado acompañando sobre todo porque a diferencia de lo que a veces se piensa, ¿no? De la lentitud como algo que es como negativo, para mí fue hermoso. Y además tuve la oportunidad de nadar en el mar y que una tortuga pasara nadando y parece que volaran al lado mío, ¿no? Entonces, todo eso para mí tiene que ver con esto de escucho afuera y escucho adentro. ¿Qué me pasa? En algún lado tiene que estar la respuesta. Y durante mucho tiempo me perseguí, por supuesto, como se imaginarán. Sos caprichosa, sos insatisfecha, sos, ¿no? ¿Qué pasa? Que tenés todo. De hecho, a Ecuador fui invitada por la universidad a dar una conferencia. O sea, digamos, podría ser como el sueño cumplido de una Ani de años atrás. Sin Total. embargo, yo sentía que adentro mío había, había algo que hacía como, ¿no? Y que ya estaba ahí, moviéndose muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho fui cambiando de trabajo y eso tiene que ver con esas búsquedas. Yo cambiaba de trabajo, era exitosa y me volvía a sentir incómoda. Y la última crisis fue, yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación, yo soy de Córdoba, para las que son de Argentina, y bueno, para las que no, está en el centro del país. Y yo tenía un cargo, eso quiere decir un puesto seguro, con un sueldo, eh, y lo que hacía ahí era trabajar en el área de investigación con la gente de ciencias de la educación, siempre, ahora lo resignifico, he trabajado en espacios interdisciplinarios en los que me siento súper cómoda, me encanta dialogar, me encanta compartir, e incluso hasta discutir sanamente, ¿no? Cuando hay una diferencia, pero te ayuda a crecer, pero te hace un aporte fuerte, para mí eso siempre fue vital. Entonces, me encontré en la pandemia con ese trabajo, seguro. Yo me imaginaba que me iba a jubilar ahí, esa era mi fantasía en ese momento, y cuando vino la pandemia, tuve una crisis súper fuerte. Terapia toda la vida, chicas. Eso sí, me acompañó siempre. Y también búsquedas más personales, me dediqué al yoga desde toda la vida, más o menos, no tanto, pero sí desde adulta, digamos, tengo 43 y tenía 29 cuando empecé a hacer cursos de yoga, pero así como muy, de manera muy sistemática, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy, hago ejercicios de yoga y meditación todos los días, es una parte súper importante de mi vida. Y en pandemia hice crisis y decidí renunciar. Entonces me generé el tiempo y el espacio para emprender.
la verdad verdadera es que yo no sabía mucho exactamente qué iba a hacer. Sí sabía que tenía el sueño de crear mi propia estructura de trabajo y que el emprendimiento era un espacio posible, arriesgado, comparado con el sueldo, pero posible. Entonces, me quedé con algunas horas de clase que todavía conservo, me quedé con un trabajo de investigación freelance que conservo en algunas universidades del país y trabajo en línea, y me generé el espacio para vivir de una manera muchísimo más libre porque generé mucho tiempo y eso me permitió moverme de muchas formas. Empecé a disfrutar muchísimo de mi casa, amo estar en mi casa, me gusta estar con mis perros, me gusta la cuestión muy simple, muy doméstica, de estar con los perros, de estar con mi pareja, de cocinar, ¿no? Cosas muy sencillas y al mismo tiempo también amo viajar. Y este año, después del workshop, que conecté súper profundo con mi multipotencialidad y dije, a ver, ¿qué pasa si en vez de hacer tanta fuerza suelto? ¿Qué pasa si dejo fluir esta multipotencialidad en función de lo que vaya considerando? ¿Cómo puedo resignificar lo que ya he ido aprendiendo? Porque cuando yo empecé en 2023, claro, ya había pasado un tiempo y yo ya había hecho algunas formaciones. Re mil apuesto por las formaciones siempre, ¿no? Si Me querés encanta. contanos un poco o sea, qué pasa entre el 2020 y el 2023, porque creo que fue un año también de mucha crisis, de mucho despertar y de muchos reseteos para muchas personas. Puede haber muchas que se sientan identificadas también. Para mí fue súper fuerte en un nivel muy profundo y existencial en cierto punto, porque dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Me está frenando el miedo o qué? ¿Qué me frena a accionar? Y era un salto grande, porque yo, la verdad es que había cosas que no tenía y que recién estoy aprendiendo. Así que la verdad es Mm. que fue una apuesta, fue un salto. Agradezco muchísimo la red de afectos, la verdad que estoy súper agradecida, soy una persona que ha recibido mucho afecto durante la vida y mis amigas y mi pareja, mi familia, la verdad es que son bastante incondicionales. De hecho, mi pareja, que se llama Pablo, es mi familia porque Oh. nosotros hace 20 años que estamos juntos. Entonces, o sea, es como si tuviéramos una pareja que se ha ido resignificando y transformando. Y él estuvo ahí en el momento de dar el salto, ¿no? O sea, él me dijo, valórate vos, decidí lo que quieras, pero valórate vos. Y esa fue una palanca hermosa para saltar. Entonces, pero claro, bueno, después de ese primer momento, Claro, a veces cuando confían demasiado en vos, vos decís, ¿estás segura? Y es como el lado B, como, ¿viste? De las personas como que por ahí nadie confía en vos y tenés como ese storytelling para después decir, nadie confiaba en mí y lo logré, pero cuando todos reconfían, dale, te rebanco, es tipo, bueno, ay, ¿cómo le respondo? alguien que ¿No? se ponga en contra, por favor. Claro, alguien que me dé la excusa. Sí, o te das cuenta que después te apoyaron, pero después te toca a vos nadar. O Claro, sea, tenés que nadar y tenés que nadar, nadie puede nadar por vos. total. Y, y entonces ahí lo que hice fue buscar ayuda de expertos. Entonces, ahí nomás yo tuve un contrato en el ministerio en el que estuve formando a la persona que se quedó en mi lugar y en julio del 2021, o sea, entre el 2020 que hice crisis hasta el julio del 2021, ahí estuve con un contrato en el ministerio. Pero ahí Sí. fue el corte y yo en agosto del 2021 hice mi primera formación, hice Somos Buscadoras, y que es una formación de Sole Simon, y Sí. ahí conocí a Vicky Benaim, que era mi facilitadora, y ella me dijo, tuvimos un uno a uno, y ella me dijo, pero yo le estaba contando que en el ministerio yo acompañaba, por ejemplo, a profesores de matemática a escribir, porque me encantaba esto de acompañar a las personas que no tienen el hábito de escribir. Tienen historias hermosas para contar, experiencias súper potentes para otros profesionales, porque la experiencia es una fuente de saber muy potente, pero es distinto a la experiencia, a la escritura, a llevar al papel y además a publicar. Yo en el ministerio dirigía, tenía el título de coordinadora, pero bueno, la verdad es que tomaba todas las decisiones, era directora de una publicación científica.
Entonces, para que los profesores de nivel superior publicaran una revista científica, yo los acompañaba con talleres, sí. Y eso me encantaba. Entonces, profesores de matemática, profesores de artes, son personas que tienen mucho para compartir, pero no tienen las herramientas para publicar, Total. por ejemplo, en una revista científica. Y entonces ella me dijo, ¿nunca te pensaste como multipotencial? Y yo no sabía ni de qué, ni de qué me estaba hablando. Y entonces la verdad es que yo sentía que era como ver el mundo al revés. Como si fuera, o si lo viera por un lente nuevo, pero un lente nuevo que me invitaba como a verlo de manera invertida. O sea, en vez de pensar que con más especialidad yo iba en algún momento a sentirme conforme, fue pensar que me gustan muchas cosas, que pienso de un modo particular porque me gusta saltarte también de un lugar a otro. Por ejemplo, yo pienso con imágenes. O sea, yo cuando tengo que pensar en los textos, cómo vamos a organizar las ideas verbales, lo que hago es dibujar. Claro, sí, sí, Y sí, entonces sí. organizas las ideas de esa manera. Y entonces fue además dejar de pararme en la falta, que era algo que me amargaba un montón, Claro, y pararme justamente en la multipotencialidad. Para mí la palabra es significativa, porque es sí puedo, y sí puedo hacer muchas cosas. Y sí tiene sus costos, por supuesto, porque si yo me hubiera quedado solamente en el ámbito de la investigación, el camino hubiera sido otro, y mi vida hubiera sido otra. Y si yo me hubiera total. quedado solo en el Ministerio de Educación, mi camino hubiera sido otro. Pero al mismo tiempo que sé que tuvo sus costos, el nivel de libertad que yo adquirí fue algo maravilloso. Y era tan fuerte que no lo podía asimilar tan rápido. Me Claro, llevó un tiempo, total. no es que en ese momento, agosto de 2021, yo dije, ah, ya está. No, sí me di cuenta que podía hacer un montón de cosas. Estaba haciendo en ese momento una diplomatura de literatura para niños. O sea, Claro. mientras hacía buscadoras, mientras hacía no sé qué, ¿no? Entonces, al año siguiente lo que hice fue ocuparme, no tanto de eso, sí, por supuesto me quedaba ahí resonando, obviamente, pero me ocupé del negocio, porque yo necesitaba generar dinero. A mí eso me Total. preocupaba. Para mí había una cuestión de independencia que era clave. No, 100%. no tenía tampoco tantas posibilidades, digamos, con mis otros trabajos de pagar mis gastos, mi vida. Claro. Entonces dije, esto es prioritario para mí. Entonces ahí trabajé con Melissa Jerez. Y con Meli Mira, que también estuvo en el podcast. la conocí por el podcast. Ah, mira, qué Por bien. supuesto que me puse a escuchar el podcast y lo he escuchado. Hay episodios que los he escuchado 2 veces, que tomo notas. O sea, sí soy de Amo, comprometerme mucho me con encanta. los espacios en los que estoy. O sea, algo que he aprendido también es que el espacio, y es muy de la pandemia, es que el espacio y el tiempo son lo más valioso que tenemos. ¿Dónde elegimos estar y cuánto tiempo le dedicamos a eso? Total. Entonces, si estoy, estoy. Si estoy, me meto al 100%. Con mi 100% en ese momento, pero al 100%. Entonces, eh, con Melissa Jerez hice Escuela de Mentoras, y ahí lo que hice fue diseñar un proyecto que me permitiera mantener mis otros trabajos, tampoco tenía tanto tiempo, Claro, pero al mismo tiempo hacer un modelo de negocio que fuera muy simple y que además apuntara a valorar toda mi formación anterior. total. Y entonces ahí creé el programa que se llama Tu primer libro, y entonces lo que hago ahí es enseñarles a las personas a conectar con su propia manera de escribir para que fluya sin esfuerzo. Por ejemplo, profesionales que van registrando casos o lo que fuere, Sí. o cómo se van sintiendo con esos casos, o sea, experiencias, que tiene mucho que ver con lo que hacía antes. Uy. Re. Y al mismo tiempo, enseñarles también de qué manera eso después uno puede incorporar la figura del lector. Ya no es solamente yo contando, hablando, escribiendo para mí, sino que el lector entra en la escritura. ¿Cómo incorporo al lector en la escritura? Sería como el paso 2, la etapa de la creación, digamos, y ya después pasamos a detalles mucho más finos, como detallitos de corrección de estilo, etcétera,
diseño, que es para re multipotenciales, me encanta hacer el diseño editorial. Claro. Y ya pasamos a la construcción del ebook y este año, bueno, no quiero adelantar, O pero sea, yo te contrato y salgo con el ebook ya tal diseñado, cual. todo. Así es. Ah, no, no sabía que iba hasta ahí. Me Sí, encanta. Claro, sí. claro. O sea, no es Entonces, escribir tu propio libro, es publicar tu propio libro, claro. claro, entonces tiene como dos etapas porque también las personas pueden comprar Claro. una parte o la otra, eso depende Claro, de sí, qué sí, sí, lado son estén. etapas re distintas, sí, total. Claro, la etapa de escritura, y la etapa de escritura es un montón, o sea, escribir es muchísimo y editar es muchísimo. Pero muchas veces lo que sucede es que hacen una cosa y la otra y no más, porque ya están como súper Sí, sí. entusiasmadas y ya está. Y entonces lo que me permitió el modelo de Meli fue hacer rentable mi negocio rápidamente. Y además, Total. algo que también sucedió es que yo no me lo esperaba cuando me empecé a pensar como multipotencial y cuando empecé a mostrar mi trabajo como emprendedora, es que mis colegas, mis amigas de la universidad, de hecho hay dos de mis amigas, una es profe de filosofía, viste que te contaba que siempre trabajo de manera interdisciplinaria, y una profe de comunicación con la que dábamos unos cursos de posgrado hace unos años y nos hicimos amigas. Cuando les conté y les mandé un afichito del primer curso, del primer tallercito así, ya me contactaron con gente que está fuera del país, entonces mis primeras clientas fueron clientas a las que les tuve que vender en dólares en primer lugar porque vivían en Total. México, vivían en Chile, o sea, Total. eh, sí o sí necesitaba pensar los precios en ese sentido. Melissa ayuda muchísimo a eso. Total. Y eso me dio mucha tranquilidad. Aún así, todo lo de la multipotencialidad y seguir apostando y avanzar en el negocio, o sea, adentro mío, claro, son 20 años de especialista, adentro mío seguía en ebullición. Yo llegué al workshop, me tiré de cabeza, o sea, Mm. era como, por favor, estoy prendida a fuego y necesito una ducha, Bueno, porque, porque adentro mío todo lo que tiene que ver con el sentido era total. muy fuerte. Entonces yo necesitaba tiempo para pensar y procesar eso. Y para mí el workshop fue eso, las herramientas necesarias para que yo pudiera resignificar mi pasado, repensarme, entender, bancarme la incomodidad, no querer salir corriendo, Total. porque si salís corriendo estás prendido a fuego, no vas a ayudar mucho. No. Todo lo contrario, y ahí apareció la imagen de la tortuga otra vez, volando en el océano. Se puede. ¿Hay que atravesar la incomodidad? Sí. ¿Hay que saber hacia dónde uno va? Sí. ¿Hay Total. que saber cuál es la dirección correcta? Sí. ¿Hay riesgos? Sí, también. Pero son riesgos que tienen su sentido, que tienen su contrapartida, que realmente, no me gusta mucho la frase, pero valen la pena. Es que también hay riesgo en quedarse donde uno está, porque si uno siente que hay algo, digo, a mí me pasó un poco también lo mismo y es algo que cuando charlamos entre multipotenciales, por lo general nos pasa también de darnos cuenta que por ahí la fórmula que sirve para otras personas, que nosotras estamos tratando de apropiarnos, esto de, por ejemplo, no sé, me especializo, voy a un nicho, me ocupo de una sola cosa y me vuelvo muy buena en eso, y lo que sea, para otros puede funcionar, pero para nosotras ya está teniendo un costo emocional, si se quiere. Tal cual. Tiene un costo emocional y un costo en relación con el sentido de una manera muy rápida, muy directa, ¿no? O sea, ¿para qué hago lo que hago? Yo Total. internamente decía, ¿quién me va a leer? ¿Quién va a leer este paper específico que, a ver, hoy digo, está perfecto que haya científicos, solamente que yo no funcionaba en esa estructura, o sea, yo no quería estar en esa Obvio. estructura, o sea, yo podía hacerlo, pero no quería hacerlo. Total. Sí, 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 Entonces, sí. a mí no me hacía sentido decir, ¿quiénes van a leer este paper científico que yo estoy haciendo sobre esta cosa específica, específica, específica? Total. Y lo que sucedió después de hacer ese febrero que llegué prendí a fuego, fue que cuando
me conecté con la tortuga, disfruté del mar, disfruté de esa calma interior y pude ver y pude observar y pude escribir muchísimo sobre mi propio proceso. Empecé también a armar un ecosistema de servicios que acompañara ese sistema solar, que es la metáfora que usa Meli, que acompañara ese sol. A mí yo tengo un sol pelado. Claro, Entonces empecé también como a separarlo. Bueno, y ahora estoy grabando para que también eso se pueda vender por separado, porque a lo mejor las personas necesitan probar, a lo mejor necesitan hacer una parte y no todo, a lo mejor hay como sí, muchas opciones. Y lo que me pasó también fue que apareció una Ana muy nueva y muy creativa, que las ideas se le empezaron a disparar y me empecé a conectar también con muchas prácticas de niña. Al mismo tiempo, el mismo emprendimiento me llevó a trabajar con unas chicas hermosas, con Ana María, que es de Colombia. Ella tiene un emprendimiento que se llama Musa. Y hoy soy parte de ese colectivo y es un colectivo súper espiritual, donde las chicas hacen un ritual con el cacao y escriben después. Y entonces, ese proceso a mí, que soy una yogi, claro, me significó un montón, me generó un montón de transformaciones. Empecé a escribir poesía muchísimo, que antes escribía, pero después dejé. Empecé a recordar que cuando era niñita amaba hacer teatro, que, que me encantaba dibujar, un montón de cosas que estaban ahí en algún punto disponibles, pero olvidadas. claro. Y Y restringidas también me imagino, porque si uno piensa en ser especialista y tu especialidad son las letras, digamos que también se te niega un poco como, bueno, no, ni te metas en el mundo de los dibujos, de las imágenes, porque vos sos de letras, ¿no? tal cual, y además el tiempo que me llevaba ser especialista, porque te estás formando todo el tiempo, Claro, es todo el tiempo sobre el mismo tema, o sea, para llegar a ese nivel de profundidad que uno llega sobre un tema específico, es solo eso. total. Por lo menos para mí, no sé, quizás para otras personas distinto, pero para mí era vivir en el planeta, en el planeta investigación. O sea, yo Claro, tenía solo eso. También por eso la sensación de asfixia, pienso hoy. sí, total. Entonces, lo que sucedió fue que hubo un exceso de creatividad. Empecé a pensar y a pensar y a pensar ideas, ideas, ideas. Y entonces ahí acudí a Ligieri. Que antes estábamos hablando fuera de micrófono, Liz fue también participante del workshop de la primera, sí, de la primera edición, y antes estábamos hablando con Ani eso de qué importante rodearse de personas que te entiendan en esto de la multipotencialidad, porque me parece que eso también les sirvió para poder entenderse a la hora de trabajar juntas, digo, al margen de que Liz puede ser buena en marketing y que además tiene su propia metodología y que podés conectar con eso. Creo que una de las cosas más lindas que surgieron de estos espacios es que pudieron conectar entre multipotenciales y ya hay cosas que no tenés que explicar, me parece, ¿no? Va, no sé, decime vos Sí, por qué. sí, sí, seguro, seguro. Y es súper hermoso. Y además es hermoso trabajar con multipotenciales porque el modo como preparan su propia pócima, digamos, es única. Total. Liz, por ejemplo, por un lado es música de toda la vida y por otro, o sea, empezó a estudiar música cuando tenía 7, 8, no sé, y por otro lado es community manager y trabaja con negocios, qué sé yo, o sea, digamos, habrá puntos en contacto, etcétera, pero en primera instancia, para nuestra cultura, nuestra tradición, son dos universos que están separados. Entonces, el modo como ella hace su propuesta de marketing tiene que ver también con esos recorridos, con esa pócima, digo yo, que Total, ella puede preparar desde esa particularidad que tiene. Y ese contacto es hermoso, total. porque te permite también un espacio como de mucha magia, ¿no? Es como algo muy creativo y al mismo tiempo conectar con esa energía, ¿no? Y aunque ella me enseñó orden, porque eso fue lo primero, claro, tenía una cantidad de ideas Claro, que me podía perder por cualquier lado y además tuve que elegir. Y quizás ella también me enseñó algunas herramientas como Trello, algunas cuestiones como muy básicas,
pero que fueron fundamentales para que yo sepa que todo ese cúmulo de ideas también las puedo ir dejando en algún lugar. Y quizá en otro momento, bueno, hago algo con eso, ¿no? No es que tengo que duelar todo eso, no, pero hoy Sí, es mi tiempo. está bueno lo que decís, perdón que te interrumpa, pero hay una cosa ahí que me dispara, que me parece que está bueno para explicitarlo, que yo una vez me di cuenta, o sea, entendiendo esto de la multipotencialidad, me di cuenta que como a mí me gusta aprender, hay cosas que simplemente me genera placer aprenderlas y ya. Entonces me empecé a amigar con esto también de que a veces hay cursos que los hago para aplicar y hay veces que los hago por el placer de aprender. Y esto que vos estás diciendo también está buenísimo porque me lleva a pensar en algo que a mí también me pasa, y es que a veces me da mucho placer pensar ideas. Y está bueno Sí, guardarlas en alguna cajita para poder sacarlas de la cabeza, pero no siempre necesito que esas ideas se materialicen. Me divierte pensarlas. tal cual, tal cual. Es un momento de mucho placer bajar las ideas y dejarlas Claro, ahí como en otro re. lado y como te decía también a veces plasmarlas en dibujos o no, o lo que sea, pero dejarlas Sí, en un lugar, sí, fue muy sí, hermoso. Y la verdad es que bueno, este año entonces también pude, me ayudó a hacer foco, a no dispersarme y a no distraerme, que también puede ser un es un riesgo, problema. digamos, de cuando te tenés que hacer cargo de tus deseos profundos. Para mí tiene que ver la multipotencialidad, también tiene que ver con eso. Total. Y entonces me dije, no, Ana, no era un capricho, era que no estabas pudiendo conectar con tu propia esencia multipotencial. No te lo estás permitiendo. Ahora sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el resto? Claro. Bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no. Hay gente que está muy contenta con Ana, solo doctora en letras, que le encantaba verme como parada en una especie de podio. A mí tengo que trabajar la cuestión mucho del liderazgo, sé que es un desafío precioso, pero yo me acuerdo que cuando tuve que rendir el doctorado, por ejemplo, te ponen literalmente en un podio, te ponen en una, te ponen en un, Claro. te ponen en una tarimita donde vos hablás al público que está ahí. Y yo llegué, corrí la tarima y le dije al señor de la universidad, perdón, pero yo voy a hablar acá abajo con la gente. O sea, hay algo en lo que yo me siento mucho más cómoda, en primera instancia, trabajando en red, trabajando sabiendo que quizá puedo estar parada y los demás sentados en un momento, pero Sí. estoy mucho más cerca que pararme arriba de una tarima. Y para mí, bueno, hay algo ahí que se viene como desafío de ir pensándome cómo atiendo esa cuestión del liderazgo y de... Sí, y de la visibilidad, la exposición, porque a veces también, digo, cuando uno está arriba de una tarima o arriba de un escenario, también tiene que rendir cuentas de por qué está arriba de ese escenario, ¿no? Y también tenés todos los ojos puestos en tu persona. Creo que ahí vienen un montón de desafíos. De hecho, por eso, ahora me podés contar cómo fue tu impresión, porque está bueno porque esto es como una charla en vivo, así que no la puedo guionar. Pero no sé si te diste cuenta que bueno, en el workshop yo, obviamente que hago divulgación sobre multipotencialidad, porque para mí fue muy fuerte entender eso y necesité como compartirlo con otras personas. Me alegro de haberlo hecho, pero obviamente que a la hora de pensar en, bueno, tengo que hacer una formación sobre esto, traté de pensarlo desde lo que yo podía aportar, que es desde la comunicación, porque obviamente no puedo aportar desde las terapias, no soy psicóloga, no soy terapeuta, entonces dije, bueno, y hacia donde me llevó esta formación tiene que ver justamente con, bueno, cómo comunicar también el valor que tenemos como multipotenciales, porque ahí es donde tenemos un temita. Y la respuesta que a mí me sale y lo que a mí me funcionó tiene que ver con este concepto de trabajar la marca personal. Y en el segundo workshop le encontré incluso, siento, ahora me podrás decir, como una forma un poco más clara de transmitirlo, y creo que ya no tengo dudas de que va un poco por ahí de trabajar la marca personal multipotencial, porque creo que es la forma de poder hacernos cargo de tomar nosotras el control de la narrativa, porque cuando nos narran desde afuera, nos narran como, uy, la doctora en letras que tenía todo para triunfar y dejó todo para dedicarse a dar clases de yoga y enseñar a hacer libros, ¿no? Y me parece re injusto que se vea así. No sé qué opinás vos.
Sí, y es un re desafío. Es también, en mi caso, por un lado, ser consciente que la marca personal la voy a trabajar quizás toda la vida. Total, obvio. Y por otro lado, lo que pude experimentar este año y pensar en este segundo workshop que repetí, que para mí también otra vez lo repetí como al 100% y lo pude disfrutar y pensar un montón, es que me parece que uno puede, en los distintos contextos en los que uno trabaja, puede ir generando matices de su propia marca personal. O sea, yo soy la misma, Re. pero si yo acompaño, como me pasó ahora, hace poquito, un par de meses atrás o un mes, a una persona de una de las universidades donde trabajo a escribir su tesis, que acompañé a una bailarina que se llama Verónica Schiavo, y ella es una bailarina clásica y enseña danzas clásicas. Y las personas que conocen ese rubro saben que la disciplina y lo que implica en términos de especialidad de tiempo. Bueno, ella quiso hacer una tesis sobre modos de enseñar y la necesidad de transformar. Ella lo que propone es que hay que transformar algunas redes. Yo lo que tengo que hacer ahí es posicionarme fuerte para que ella logre su objetivo. Entonces, integro mis saberes, la acompaño de una manera muy personalizada. Todo lo que aprendí, lo que sé, no se pierde. Ahora, mi foco está muy clarito en que ella tiene que rendirle cuentas a la academia. Ella Exacto. necesita un título de licenciada. Ella no necesita que yo le enseñe a meditar. Ahora, sí, humanamente, yo me entrego de una manera muy sólida, muy segura, sabiendo que todo suma. Cuando ella terminó su tesis, terminó de escribir, porque además trabajó muchísimo para escribir esa tesis, las dos llorábamos de emoción, porque las dos sentíamos que habíamos hecho un trabajo en la dirección correcta y siendo muy fieles a nosotras mismas. Cuando fue la defensa, había un tribunal que yo no sé quiénes, digamos, sí sé quiénes eran los profes, digamos, es súper gente muy reconocida, pero no son ni amigos, ni siquiera son personas que yo trabajo con ellas normalmente, son científicos, son investigadores. Claro. Le pusieron la máxima nota y le dijeron, publica esto porque esto se tiene que conocer, porque acá hay un Wow. valor, primero en la calidad de la escritura y segundo en la calidad de contenidos, en la innovación, que es re multipotencial. Espectacular. Entonces, yo no necesito estar diciéndole la de la multipotencialidad ni nada, necesito sí tenerlo integrado adentro mío, porque eso me da seguridad, porque Total. eso me ayuda a llegar. Y la gente que dice, Ana es una buena profe, me Total. saludaron y me felicitaron y me dijeron que era impresionante el trabajo que había hecho, porque ellos saben también lo que es una bailarina, con su dedicación, con su entrega, con su, ¿no? Con todo su recorrido. Entienden el paso, entienden que estuve ahí. Entonces, para mí esto de la marca personal también tiene que ver con ese efecto que uno genera, que uno no lo puede controlar del todo, pero hay algunas cosas que sí. Entonces, para mí es muy hermoso lo de la multipotencialidad y lo de la marca personal porque te permite también ir jugando y apostando en los distintos espacios. Para mí no se trata de hacer una gran mezcolanza, pero sí se trata de saber que hay Total. algunos pequeños puentes, como decíamos recién, la pócima, que uno puede crear. Porque yo sé que para acompañarla a Vero, mi persona que hizo que ella se sienta cómoda, que se sienta segura, que se anime a más, estuvo ahí. Y eso tiene que ver con mi filosofía de vida, con mis búsquedas más personales y espirituales. Tiene todo que ver, aunque no lo Total. explique. Justamente porque no lo explico, se sale por los poros y llega. Exacto. Total, sí, y además algo que me contabas también cuando me mandaste por mail, me acuerdo, es que en las distintas facetas que aparecieron, que creo que esta es como la clave para poder hacer que la multipotencialidad traspase a nuestra vida material, profesional, etcétera, que tiene que ver con encontrar la forma de integración. Integrar, es todo. No es lo mismo que vos, por un lado, seas tutora de tesis y que por otro lado trabajes en investigación y que por otro lado publiques libros, sino que hay una forma de que eso esté conectado. Y vos me contabas, por ejemplo, esto de, no es casualidad tampoco la gente que llega, porque digo, vos, o sea, evidentemente tenés las skills como para ser tutora de cualquier tesis, pero de repente vos, todo multipotencial, todo lo que tiene que ver con el yoga, habla de tu lado espiritual, de la conexión con el cuerpo, y justo te toca tutorear a una bailarina.
O sea, no me parece que esas cosas sean coincidencia, me parece que cuando uno empieza a conectar con qué es lo que te mueve y cuáles son estas múltiples potencialidades, empiezan a aparecer de formas eh, orgánicamente, ¿no? Así es. Y además, Angie, ¿sabes que algo muy hermoso que pasó en el año? Es que las personas que compraron el programa de alto valor, que implica de cero al libro, Claro, son multipotenciales. claro. Son re multipotenciales. O sea, muchísimas mujeres, que yo trabajo con mujeres, bueno, muchísimas, primero dejaron la carrera que estaban por terminar porque fueron madres. Después pusieron un negocio, después empezaron a buscar otras maneras de sentirse cómodas con la vida, entonces aprendieron, no sé, por ejemplo, hay una de las chicas que estuvimos juntas esta semana y me cuenta que eh, dejó su carrera de ingeniera cuando quedó embarazada. Después se hizo cargo de la empresa familiar que es de pinturerías. Después empezó a aprender sobre psicología del color. Después empezó a aprender sobre diseño de interiores y le encanta el arte. Y quiere contar su historia. ¿Cuánto hay de multipotencialidad? Y no importa si ella se percibe o no, No, digamos, desde obvio. mis ojos. Y no solamente eso, Angie. Yo me doy cuenta que cuando las personas que se acercan pueden conectar todos esos saberes en una voz, que es como una especie de hilito que sale de lo más profundo, para Total. compartirse con el mundo y que ese libro sea centro, sea eje, sea clave en su universo de marca, sale algo muy original. La Total. creatividad y la originalidad no hay que buscarla en otro lado, está dentro. 100%. Sí, Y entonces lo otro hermosísimo que pasa y que apareció también este último año, que fue como que yo también solté, en vez de estar buscando, ¿no? Crear y forzar, no sé qué, yo también me dejé conectar. ¿Qué pasa si, ¿no? ¿Qué siento que el negocio necesita? Bueno, el negocio necesita una editorial, necesita un sello propio, necesita una unidad de negocio que sea separada de Ani, que esté separada de Ani amo. Leunda, que tenga su propia entidad, porque una editorial necesita su propio sello y sus propias características, y que sea para mujeres líderes, o sí. Amo. Y entonces la creé, se llama Entre Lilas, editorial minimalista para mujeres líderes, y ya tiene su primer libro publicado de una persona que pasó por todos los cursos, por todas las etapas, de cero a conectar con su historia, su multipotencialidad, más allá de que yo no se lo haya dicho en esas palabras, a escribir con su voz original, a crear su libro, le agregamos ahí, por supuesto, ilustraciones, todo lo que implica la creación del libro, y se publicó con la editorial del sello propio. La acabamos de presentar hace, no sé, unas par de semanas, a fines de noviembre, y yo me fui a San Luis, que para los que no son de Argentina, está a unos 500 kilómetros de Córdoba, y llevé los libros y fue una fiesta, específicamente en Villa Mercedes, que además es el pueblo donde se crió mi padre, así que hubo como mucha historia para conectar y para charlar y para sentirme súper cómoda y súper expandida, o sea, soltar puede ser una buena estrategia, en mi caso Total. por lo menos. O sea, a ver, y sí, no, me encanta, me encantó esto de la editorial. Me parece espectacular. En algún momento vamos a tener que hacer alguna masterclass para mi comunidad. Algo vamos a hacer porque es lo que vos decís. O sea, yo creo, y estoy segura de que estás de acuerdo, que la palabra es muy poderosa. La palabra tiene mucho poder. De hecho, es lo que nos pasó cuando, digo, la diferencia entre valorarnos más y valorarnos menos fue encontrar esta palabra, que era la multipotencialidad, que es un concepto que nos ayudó a ordenar todos los patitos. Entonces, la palabra es muy poderosa. Entonces, claro, contar tu historia y poder hacer sentido de las cosas que viviste, de las cosas que estudiaste, de las cosas que experimentaste, es mega poderoso, más allá de que obviamente que es una linda celebración tener un libro en la mano porque implica también mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también te ordena muchísimo la cabeza. Entonces, si yo te tengo que preguntar, ¿no? En función a lo que estuvimos viendo en el workshop y eso, tu marca personal, ¿qué distintas facetas tiene? Este año se sumó, por ejemplo, que sos la creadora de una editorial. O sea, es re zarpado eso.
Sí, sí, y me parece que me pone también como fuerte en el lugar de la Ani que puede hacer negocios, porque la editorial necesariamente implica Total, una cuestión muy material que va desde el papel y la tinta, que se mide en plata, obvio. hasta el gramaje del cartón de la tapa o lo que quieras, ¿no? Entonces, también me llevó a pensar una cuestión muy concreta y que sea muy rentable para la persona que hace la inversión, que no, a mí no me alcanza, y eso estoy súper convencida, con que sea solamente darte un gusto caro, digamos, para mi bolsillo, Total. bueno, mi contabilidad es un No. gusto caro, a mí no me alcanza, o sea, porque además el libro para mí tiene que tener un lector, tiene que tener un flujo. Entonces, específicamente, la editorial está pensada para personas que usan el libro como una clave en su universo de marca. Y de hecho, Amo. Adriana, que es la autora de este libro de Villa Mercedes, eh, es una emprendedora holística y ella pensó el libro y lo pensamos juntas para que el libro sea parte de lo que ella ofrece en sus servicios. Y hicimos una tira pequeña y ya vendió la mitad. ¡Wow! O ¡Qué sea, lindo! el otro día me dice, yo sé, Ani, que en breve te voy a pedir que hagamos una reedición. Y así, Hermoso, sin contar con que hermoso. si el libro es de calidad, si el libro es un buen libro, el libro no, no pasa de moda, ¿no? No es que, ay, no, no es como lo último de, no sé qué, de alguna red social que, bueno, hoy es, mañana El último cambió. posteo de Instagram que dura 24 horas y ya murió por más que haya escrito algo hermoso. Así Total. es. El Sí, libro sí, no. sí. El libro, si el libro es un buen libro, rinde en términos de capital, rinde un montón. Total. Además de que para una marca es Pero buen nivel. muy clave pensarlo de la forma en la que estás pensando, porque yo también he experimentado bastante en el mundo de la industria editorial y hay muchos autores que incluso no pueden vivir de sus libros o no lo pueden usar como algo rentable. Digo, está bueno como mostrar estas dos caras de la misma moneda, que de hecho mi tesis como licenciada de comunicación, mi tesis mi tesina fue justamente sobre eso. Era sobre una plataforma, era una tesina práctica, se llama, ¿no? Y era justamente una plataforma web en donde enseñaba a autores a atravesar las tres etapas, que acá sería, bueno, un poco esto, de la parte de la producción del libro a nivel escritura, la parte de la producción en sí, de lo que vos decías antes, de la edición y qué sé yo, pero también sumaba la etapa de difusión y comunicación, que es un poco lo que vos estás haciendo ahora también, porque una de las cosas que investigando encontré es que hay una idea de que publicar un libro es una buena idea, y es verdad, porque puede servir por 1000 lados, incluso tiene un valor simbólico muy fuerte, y lo hemos charlado también en el workshop, es un indicador de credibilidad. El hecho de que tengas un libro hoy en día te posiciona en otro lugar simplemente por decir que publicaste un libro. ¿Por qué? Porque funciona así a nivel simbólico, por lo menos por ahora sigue funcionando. Pero a veces, desde esa noción, hay personas que han publicado libros y que si falta esta pata de pensarlo de manera estratégica, de pensar quién va a ser el público, de pensar cómo se va a difundir, no es cuestión de publicar un libro y que ya se vende solo, o que ya va a ser rentable de una, pero sí está bueno mostrar esta otra parte de que si se piensa bien, sí puede ser una excelente inversión, ¿no? Así es. Y para mí es muy hermoso también acompañarlas desde un lugar muy personal, porque el hecho de que sea el primer libro también necesitan como ese apoyo, ¿no? Ese acompañamiento. Claro. Sí, es así, ¿no? O sea, ya lo hice 100 veces. Es más, yo sigo trabajando freelance como en una editorial de una universidad de Córdoba. Entonces, o sea, digamos, todo eso se pone en juego. Pero en el emprendimiento es algo que me mueve a tomar decisiones, porque, como te decía antes, el emprendimiento también es la posibilidad de crear las propias estructuras Total, y de sí, ver cómo juegan esas distintas facetas y cómo se retroalimentan para que la re. energía no se te vaya en todo, ¿no? Porque, bueno, la energía no es eterna y yo quiero tiempo para estar con mi pareja, con mi sobrina, ¿no? O sea, eh, la vida no necesita como ciertos límites para que tampoco, a ver, ¿qué nos pasa a veces a las personas que somos muy apasionadas y nos encanta nuestro trabajo y no lo sentimos ni siquiera como un trabajo?
que nos lleva 24/7. Sí, total. Sí, sí, sí. Y si perdemos el foco de lo material, hasta puede ser que trabajas 24/7 y no llegás a lo que querés. Así es, y para Que mí ese lo también es material es justamente poner los pies en la tierra. Lo total. material es la autonomía, la independencia, la libertad. Re, 100%. Y Ani, si te hago, porque yo por lo general, cuando entrevisto a multipotenciales que por ahí ya tienen sus negocios consolidados hace bastante tiempo, arranco el podcast preguntándoles de qué se trata tu negocio y qué sé yo. Pero hoy quería como que primero veamos el proceso y por ahí hacerte la pregunta ahora, pero te lo voy a hacer de otra manera. La historia de oficina que siempre la pregunto, un poco la charlamos, ¿no? Como está, que nos contaste que en el 2020 fue como por ahí el punto de inflexión de decir, bueno, muy lindo este trabajo y tiene proyección y estabilidad y todo, pero no me hace feliz. Y ahora quisiera que nos cuentes a la instancia que estás hoy, que ya pasaste por esa instancia de decir, bueno, este trabajo no me hace feliz, no sé cuál será el que me hace feliz, pero por acá no es. Empezaste todo tu recorrido, nos contaste que pasaste por, bueno, por buscadoras, por distintas formaciones, entre ellos el workshop de multipotencialidad. Te conectaste primero con el concepto, después empezaste a ver cómo bajaba la práctica. Entonces, ahora que nos encontramos ya un tiempo después, me gustaría que me cuentes, y acá hago un paréntesis, hay un episodio que si no lo escucharon, si están del otro lado, nosotras venimos hablando bastante, hemos nombrado ciertos conceptos como esto de sentido, dinero y qué sé yo. Hay un episodio en particular en donde yo hablo de las 3 necesidades básicas de todo multipotencial, que les recomiendo que lo escuchen, que es algo que trabajamos mucho en el workshop también, que tiene que ver con que sí, necesitamos un trabajo o, o fuentes de ingresos que nos den dinero para poder vivir, porque estamos en un mundo material, pero también las multipotenciales necesitamos sí o sí sentir que lo que hacemos tiene un sentido y la variedad para nosotras también es muy importante para no morirnos de aburrimiento, como decíamos antes. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es tu negocio hoy en día? ¿En qué situación estás hoy después de este recorrido y con lo que queda por recorrer, obviamente? ¿Cuál es la situación hoy en día y dónde estás encontrando dinero, sentido y variedad? Bueno, hoy lo estoy encontrando de una manera bastante equilibrada en el emprendimiento. Para mí el emprendimiento es el espacio en el que yo puedo jugar con esas variables, explorarlas y que vaya funcionando de una manera muy hermosa y casi te diría que muy mágica. Y para mí una de las claves fue ir diseñando las distintas propuestas de servicio. Específicamente yo hoy las veo como divididas en dos. Está la editorial y está la academia de escritura. Y en la academia de escritura hay como un foco muy específico en las emprendedoras o en las profesionales que quieren escribir. Entonces, en la Academia de Escritura yo encuentro, bueno, en los dos espacios encuentro la tríada, pero en la Academia de Escritura también puedo ir armando una propuesta que esté relacionada, que un servicio se vincula con el otro. No solamente se trata de escribir el libro, sino de pensar en propuestas específicas para que las personas exploren y se lleven herramientas, que es lo que estoy empezando a programar, porque este año lo hice todo uno a uno, entonces esto es lo Claro. que voy a empezar a automatizar. Para que se lleven la misma información, pero de una manera, digamos, que para el negocio tenga más lógica, pero aún así fue muy rentable. Eh, ¿Y qué implica? Que las personas experimenten. Para mí ahí hay una clave fuerte, para que fluya, para que no me lleve demasiado tiempo. La experiencia de la escritura con algunas herramientas, pero que el foco está en la experiencia. ¿Y de dónde me nutro yo para estos distintos cursos que estoy armando y que son parte, en cierto punto, del programa general y high ticket, pero que ahora los voy a poder desprender y los voy a poder vender por separado? ¿Dónde está la clave? Bueno, las personas van a tener su variedad, van a tener libertad para elegir por dónde ir, van a tener la posibilidad de comprar algo de un ticket menor y demás, y salen sin esfuerzo, facilísimo, así, por eso también me lleva nada de tiempo, porque son cosas que a mí me encanta hacer. Y sé que a los demás le encanta, sé que lo disfrutan, lo he probado en todos lados, porque también en esto de cómo los espacios se pueden nutrir, me pasó que en un espacio que yo
por ahí no usaba para estas experiencias de escritura, este tipo de escritura que yo propongo en el emprendimiento, lo propuse en la formación de profesores y les encantó. Me dijeron, es el complemento perfecto de la formación. Amo. Entonces, el proceso de validación tuvo que ver un poco con esto de ir jugando y ahora es de cantar y proponer, ¿no? Pero para mí tuvo que ver con un enfoque que también lo aprendí en la primera formación y es que Sole Simón me dijo, hace una propuesta crocante. Me dijo eso. Y fue algo que yo dije, crocante. Yo venía además, imagínense, la que están De escuchando. letras, venía de filosofía. Letras, o sea, ¿De no qué me sé si estás ven, pero hablando? todo esto es una biblioteca que llega, tiene, el techo tiene 4 metros, o sea, un mundo Si sos de letras y no tenés biblioteca, no sos de letra. y Sole me dijo, hace una propuesta crocante. Y yo ahí inventé el primer servicio que fue juegos de escritura y que funcionó divino, porque a la gente le encantó y que tienen que ver con los tableros de imágenes que las personas simplemente interactúan y juegan con las imágenes y escriben a partir de emociones y sensaciones. O sea, tiene que ver con usar la imagen para un tobogán interior, ¿no? Entonces, todas mis propuestas de este año, las que valide, son todas crocantes. O sea, no hay mucha explicación, no hay mucha cosa. Es ir al hueso, es ir al grano, es lograr el resultado, es disfrutar, ¿no? Es que Total. fluye en vos, que fluye, que fluye. Entonces se avanza con disfrute y entonces se llega a los resultados esperados y entonces todo tiene sentido. La Ahí va. presentación del libro de Adriana en Villa Mercedes fue muy espontáneo y fue una fiesta porque pudo dejar fluir y celebrar todo lo que había aprendido. Entonces las personas no se llevan solo el libro y recuperar la inversión en plata. Para ellas también la tríada funciona, Claro, total, porque ya está recuperando y va a ganar más. Ya lo sabe, total. ya me dijo en estos días. Ya vendí la mitad, me dijo. Y tiene un mes el libro. Claro. Sí, 100%. Bueno, me encanta esta experiencia porque es lo que hablábamos antes de que sí, uno puede tomar una formación, pero después la forma que va tomando, las decisiones que uno toma, son así como más desprolijas, chiquitas, pero van armando todo este cuadro que si tengo que pasar en limpio, entonces diría que hoy en día estás como yendo hacia un modelo. Acá de vuelta hay otro episodio del podcast en donde hablo de modelos de negocio. Obviamente en profundidad lo vemos en el workshop, pero hablamos de modelos de negocios para multipotenciales. Y en este caso, vos lo que hiciste, vos corregime si me equivoco, pero me acuerdo que a mitad de año o en algún momento me mandaste un mail diciendo que estabas usando el modelo Slash como transición hacia un modelo de abrazo grupal, que es un poco lo que estás ya consolidando ahora, más allá de tener las otras fuentes de ingreso, que sería como hacia dónde vas porque te da esta libertad de ir tomando decisiones y de acomodar todo a lo que vos sentís. Te da también la variedad en términos de que un día estás sentada escribiendo con alguien, otro día estás enseñando y otro día estás en una presentación de un libro. Para vos hace sentido porque encima con la gente que estás atrayendo, que estás trabajando en un montón de temas variados que te interesan y con personas que tienen historias distintas, entonces hay un montón de variedad también en eso que hace que tenga sentido también. Así Y es. a todo esto lo montamos sobre pensar en la pata de negocio, en donde tenés estas dos grandes fuentes, más las otras que todavía te quedaron, pero que ya lo estás pensando con cabeza de negocio. Está la editorial, está la academia y todo eso hace la pata, digamos, de dinero, que es otra de las patas fundamentales que veníamos hablando. ¿Entendí bien? Excelente. Me Así encanta. es. Me parece que te re agradezco que nos compartas esto, porque, bueno, como decía desde el principio, una cosa es el concepto, decir, ah, mira, qué bueno la multipotencialidad, pero digo, cuando a veces, bueno, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo me lo llevo a lo concreto? Bueno, yo les puedo contar cómo funcionó para mí, pero está bueno como ir conociendo distintas historias, porque después cada uno lo va adaptando a lo suyo. Pero también me divierte un poco ver que ciertos conceptos y ciertas cosas se repiten en todos y que nos pueden servir para marcar un cierto caminito, porque digo, yo toda la teoría que les comparto de multipotencialidad
sí, confío en los autores que estudié y todo, pero después ver que en la práctica realmente sucede que con esos 4 modelos podemos entender para qué lado ir, nada, me parece que está buenísimo porque a veces necesitamos un marco de trabajo, un framework, algo que nos ordene, porque justamente tenemos demasiadas ideas, demasiada curiosidad. Así que, bueno, nada, te quiero agradecer por contar todo esto. Seguramente quedan un montón de desafíos como para todos. Pero quería cerrar preguntándote, bueno, 2 cosas. Siempre pregunto cuál es tu próximo desafío, así que ese lo vamos a dejar para cerrar. Pero sé que hay muchas personas que escuchan este podcast, obviamente se llaman emprendedoras multipotenciales, así que por lo menos se sienten interpeladas por el concepto de multipotencialidad. Y más allá de que hayan podido o no participar del workshop, sé que hay muchas que no pudieron, pero porque, no sé, porque era en vivo, porque en el momento no la sintieron o lo que sea, pero sé que hay muchas que les serviría un montón. Por eso yo lo que hice ahora fue, lo voy a dejar en versión on demand para que puedan verlo, para que puedan profundizar en estos conceptos que venimos charlando. Y después también voy a pensar algunos espacios para que podamos encontrarnos viendo lo importante que es conectar con otras multipotenciales. Así que te quería preguntar, ¿qué mensaje les podrías decir? Obviamente acá, 100% honestidad, yo me banco, no hace falta decir todas cosas bonitas para nada porque es mi podcast, pero sí me gustaría que les puedas decir por qué les recomendarías o no que se sumen al workshop o para qué te sirvió a vos y por qué te parecería una buena idea que lo hagan. Yo súper recomiendo el workshop. Creo que no solamente vale hacerlo una vez, sino más de una vez. Lo demostré con la experiencia, lo hice 2 veces, porque está muy relacionado con la marca personal y eso para mí tuvo que ver con trabajar en profundidad, con animarme a meterme en las zonas oscuras, por ejemplo, de los miedos o de qué es lo que realmente tengo deseos de hacer y cómo puedo ir diseñando un caminito, un paso a paso para que eso se concrete. Y entonces, para que haya mucha mayor integridad, mucha mayor coherencia entre lo que hago hacia afuera y lo que siento, percibo o se me ocurre por dentro. Fue un modo de recorrer, de transitar como de la mano de alguien. Para mí las guías fue como sentirte de la mano y poder ir haciendo eso sintiéndote de cerca. Para mí Ah, fue las así. guías prácticas. Sí, las guías Ahí va. súper prolijas, son unas guías prácticas en PDF, súper, súper prolijas, súper prácticas, súper ordenadoras y además uno va resonando también desde la multipotencialidad porque yo soy re stickers, estoy llena de stickers. Ahora estoy sentada en el espacio donde trabajo y amo, en un espacio que me encanta. Entonces, incluso en el modo uno va resonando. El modo en cómo está propuesto uno va resonando. Me sentí súper acompañada, me permitió ir muy profundo, me permitió resignificar muchas cosas, me permitió avanzar, me permitió sentirme más segura. Y eso se reflejó en un montón de vivencias que tuve este año y que me permitieron moverme con mucha más soltura y también aprovechar muchas más oportunidades. Por ejemplo, pude viajar a Chile y sin ningún problema escribirle a emprendedoras, participar de un desayuno, participar como de una mini charla, o sea, sin ni pensarlo. El año pasado que estuve en Ecuador y les contaba lo de la tortuga, yo estuve en un teatro lleno de gente y no dije nada del emprendimiento porque no estaba del todo segura de que correspondía. Claro. Entonces, trabajar por dentro y trabajar hacia afuera, trabajar la multipotencialidad de esta manera integrada, así como el 100%, es lo que después te regala la seguridad para resolver situaciones o aprovechar, lo digo en el mejor de los sentidos posibles de la palabra aprovechar, Sí, situaciones que la vida te regala. Estás en Chile, estás en Santiago, ¿qué vas a hacer? ¿Mandás un total. mensaje y te presentás o no? Sí, claro que sí. ¿Y qué me dijeron? Sí, vení, vení ya, mañana hay un desayuno, vení ya. ¿No? O sea, después la vida se va abriendo, pero hay que bancarse el proceso. Total. Bueno, entonces sí recomendás que lo hagan. Obvio, re.
Y ¿Hay además porque, alguna? mira, voy a pasar de ahí a mi emprendimiento, aprovecho y me paso mi propio Obvio, chivito. pero Y más es, vale. Además, yo me hago la boluda, pero obvio, traje al podcast a la persona que me habló bárbaro de mi workshop. No nos vamos a mentir, chicos, pero la verdad que es todo real lo que estamos compartiendo. la verdad es que si ustedes, pero esto es 100% real, ¿no? Sí, sí, Y sí. hace con lo que veníamos charlando. Si ustedes hacen el workshop y conectan con la propia voz y aprovechan para bajar la escritura incluso en un cuaderno, pueden empezar a ver todo lo que la escritura tiene para darles. Claro. Publiquen un libro o no. La verdad es que, y esto lo traigo desde la investigación, hay una investigadora que se llama Elena Chile y ella dice, escribo para entender lo que pienso. Es una investigadora Re. en educación. Y digo, todo, cuando yo te decía, Angie, todo me hace sentido, todo me hace sentido, a partir de la multipotencialidad. La escritura tiene mucho para devolvernos. La escritura Total. es un espacio de poder que nosotras podamos elegir si escribimos un libro o no, o si aprovechamos la escritura para pensarnos a nosotras mismas, es porque ya estamos en un espacio de abundancia. A veces se habla de la abundancia de cualquier manera. Bueno, la verdad es que Sí. yo lo traigo aquí porque lo digo con conocimiento de causa. Y antes de empezar a grabar, le contaba a Angie que yo trabajo con personas que van a alfabetizar a niños. Y sé que la realidad de esos niños para adquirir la alfabetización es muy compleja. Hay muchos analfabetos en el mundo y la gente me sigue escribiendo hoy contándome que conocen gente analfabeta. Nosotras estamos en un lugar de abundancia. ¿Cómo vamos a evitar ese poder que ya tenemos? Wow, que nunca lo había pensado de esa manera. Y tenés razón. Total. Sí, 100%. De hecho, está buenísimo esto que estás diciendo y agradezco que lo diga una doctora en letras porque 100% estoy de acuerdo con esto de la importancia de la palabra, no solo de decir las cosas, sino de escribirlas, porque hay algo que pasa ahí, de esto de que quizá nosotras mismas nos vemos desde otra perspectiva, nos leemos desde otra perspectiva. Por eso en el workshop, ahora que lo hice on demand, lo que hice fue proponerles, casi obligarlas, ¿no? Pero lo que hago es, lo dividí en 3 módulos y cada módulo tiene su guía, que son las guías que vos estás mencionando, pero lo que yo las invito a hacer es a que primero completen una guía y después pasen al módulo siguiente, que a veces es algo que nos da fiaca, ¿viste? Porque cuando vemos un curso decimos, lo veo todo y después veo si hago lo práctico. Y no, yo quiero insistir en que si lo hacen, siéntense a escribir, son guías cortas, son consignas muy concretas, pero yo me animo a decir incluso que de ahí pueden salir cosas tan power que después se van con Ani y de ahí sale el libro. Así es así. Me encantó, me encantó. Bueno, gracias. Acepto también, ¿hay alguna sugerencia que me harías de algo que podría mejorar del workshop o algo que cambiarías para cuando haga la próxima edición o cuando le No, sume cosas? sí me parece que es muy potente activar que haya algún encuentro sincrónico. Creo que es una oportunidad. Y, y para las Vamos a personas hacer. que lo van a hacer, que no se lo pierdan, porque creo que hay algo en la red, hay algo en el compartir y hay algo en el estar en el mismo tiempo y el mismo espacio que es muy potente. Llamémosle nivel de energía, no sé, pero no es lo mismo lo que sucede en lo sincrónico. Entonces, si está la oportunidad, que es como un regalo de la persona que arma el curso, dar el espacio, armar la agenda, invitar, difundir, aprovechenlo. Yo la verdad que no me los pierdo. Cuando De tengo verdad. la oportunidad no me los pierdo porque sé que son oro. Ese encuentro sincrónico es oro. Así que no es una recomendación, sino, bueno, un Sí. poco subrayar algo que me parece que puede ser un plus. Total, sí, sí, algo voy a armar, más allá de que me gustaba la idea de que quede on demand para que se puedan sumar y empezar a procesar esta data. Cuenten con que si se suman van a haber espacios en vivo y mi desafío del año que viene es ver si el vivo puede ser incluso presencial, en físico, porque me parece que me está faltando un encuentro de multipotenciales presencial, así que bueno, ya veremos qué sale, pero obviamente que vamos a esperar de tu presencia, Ani.
Hermoso. Y por último, bueno, entonces esto, ¿cuál es tu desafío para el año que viene? Bueno, mi desafío para el año que viene es avanzar en la difusión, avanzar en la estructura del negocio que no sea tan pequeñita y puertas adentro, porque ahora funciona muchísimo del boca en boca. Ok, Y entonces va a ser un desafío para mí dar un paso más y avanzar en ese sentido. Y en relación con eso, también las automatizaciones que van de la mano, o sea, empezar a pensar cómo juego. Yo, que estoy muy interesada en el vínculo personal, en que la persona se siente acompañada, total, en la calidad del producto que brindo, etcétera, cómo hacer para jugar con la máquina y para que la máquina esté a mi favor. total. Me encanta. Bueno, gran desafío. Enorme desafío y sé que algo muy hermoso que también me regala la multipotencialidad es que aprendemos a convivir con los errores de otra forma, porque Total. un súper experto toma los errores de otra manera. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta. Buena reflexión para cerrar. Yo creo que en algún otro momento vamos a terminar repitiendo, como me pasa con todas, que me quedo con ganas de charlar un montón, pero vamos a ir hasta acá para que las personas lleguen a escuchar. Espero que escuchen todo y que si llegan hasta este mismo momento, es más, le vamos a hacer un regalo. A Sí, los que hayan llegado a este momento, se van a enterar que les voy a dejar en la descripción de este episodio y bueno, nada, en la difusión en donde esté, les voy a dejar un cupón para que puedan acceder al mismo workshop que estuvimos charlando con descuento por ser oyentes de este podcast. Y síganla, Ani, que por ahí podemos pensar algún cupón de descuento, alguna ya, cosa para ya. multipotenciales, ya que Sí, ya. también va a haber algunas interesadas, lo sé. Si llegaron hasta acá, ya les hacemos un regalito de Navidad, ¿te parece? Les Sí, hago ya un no de regalo de Navidad, Navidad. porque esto lo van a seguir escuchando. Esto se sigue escuchando por los siglos de los siglos. Así que te Bien, tienen que escribir diciendo, hola, vengo de parte del podcast de Angie, y sí, ahí tendrán su beneficio de oyentes multipotenciales, ¿te sí, parece? lo digo porque es un beneficio importante. Ah, bueno, pará, esto no lo habíamos hablado, ¿eh? Yo me estoy No, comprometiendo en vivo. Yo hago pero me esto. encanta. Si Bueno, llegaron hasta listo. acá porque es un premiazo, Vamos con eso. si llegaron hasta acá, me escriben y les regalo un 1 a 1 de 40 minutos. ¡No! Sí, Fuerte el aplauso, me encanta. Bueno, y nos etiquetan en Instagram, así nos enteramos. Después vamos a dejar ahí en la descripción, dejamos toda la data. Bueno, Ani, me encantó charlar con vos finalmente en vivo. Me parecía que era un buen cierre de año para nosotras, ¿no? Que nos venimos hablando por correspondencia. Y nada, me encanta lo que estás haciendo. Amo ser admiradora de mis propias clientas. Me parece que se da un círculo virtuoso de mujeres potenciando mujeres que es demasiado necesario. Necesitamos visibilizarnos entre nosotras y visibilizarnos como corresponde, mostrando el valor, mostrando las historias, mostrando todo lo que tenemos para aportar. Así que gracias nuevamente por haber participado en este episodio. muchas gracias Angie, la verdad que para mí un honor, una felicidad y saludos también para toda la comunidad, que qué maravilla que estén del otro lado. Gracias. Bueno, y al resto entonces nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.